Christine Laverne Slaughter, nació el 12 de marzo de 1963, en Perry, Florida, Estados Unidos. Fue hija de una chica llamada Ann, de 16 años de edad, y de Thomas Slaughter, un hombre de 65 años. Christine era la segunda hija de Ann. Su hermana Carol, nació un año y medio antes. Desde el principio, la vida de Christine fue un reto. Su madre Ann, a menudo se ausentaba durante meses. Cuando volvía a casa, siempre estaba embarazada. Durante los 2 años siguientes después del nacimiento de Christine, Ann concibió 2 hijos más, Michael y Earl. Los Slaughter eran muy pobres. Durante las ausencias de Ann, Thomas se preocupaba por los niños, llevándolos a los bosques en los que trabajaba. Pero después de que Thomas sufriera un accidente de trabajo mientras cortaba leña, Ann se vio obligada a quedarse con su familia. Después de que los niños a menudo eran rotados con los miembros de la familia para que los cuidasen, Ann los abandonó de manera definitiva, dejándolos en un banco de un centro comercial de Perry. Tras pasar un tiempo en un orfanato, una pareja se fijó en ellos. Dolly Falling quería ser madre, pero era incapaz de tener hijos. Su marido Jesse estaba obsesionado con tener niños, y decidieron adoptar a Carol y Christine, quienes cambiaron su apellido a Falling. Al principio, las pequeñas disfrutaron de una atmósfera amorosa en la casa de los Falling, pero, según iban haciéndose mayores, se desarrolló un amargo resentimiento surgido entre los padres y las hijas. La vida de las 2 niñas en el hogar de los Falling era inestable. Christine era epiléptica, y sufría de convulsiones. También tenía severos problemas de aprendizaje, y un desarrollo físico anormal. Se produjeron discusiones fuertes, algunas tan duras que tuvo que intervenir la policía. Desesperados, los Falling enviaron a Christine, de 9 años, y a Carol, de 11, al centro de Great Oaks Village en Orlando, donde aprenderían a comportarse. Un año más tarde, las chicas volvieron junto a sus padres, sin presentar mejoría en el aspecto emocional. Las peleas continuaban. Las jóvenes se fueron de casa. Carol encontró un trabajo, mientras que Christine volvió con su madre natural. Desde temprana edad Christine demostró rasgos de personalidad que eran preocupantes. Padecía graves ataques de ira y comportamiento antisocial. Por ejemplo, desarrolló una fascinación por torturar gatos. Gozaba estrangulándolos, y a veces los dejaba caer desde muy alto, para comprobar si en efecto tenía 9 vidas. En 1977, Christine, de 14 años de edad, quien ahora pesaba más de 100 kilos, se casó con un chico que apenas conocía, y que era su hermanastro. El matrimonio se convirtió en un maratón de peleas de 6 semanas. La pareja se separó. Después de que su matrimonio fracasó, Christine desarrolló una compulsión por ir a la sala de emergencias del hospital. Cada vez se quejaba de diferentes enfermedades que los médicos no lograban diagnosticar. Una vez que fue a quejarse de un sangrado, lo que resultó ser su período menstrual regular. Otra vez afirmó que una serpiente la había mordido, lo cual era mentira. Durante 2 años, fue al hospital más de 50 veces. La necesidad de atención de Christine se había trasladado a recibir atención en el hospital. Estaba desarrollando el síndrome de Munchausen, un trastorno en el que los afectados buscan la atención exagerada y exclusiva del personal médico, presentando síntomas exagerados de enfermedades o heridas autoinfligidas. Al dejarla a su marido, Christine se vio obligada a mantenerse sin ayuda. Estaba obesa, era semianalfabeta, y no tenía potencial intelectual. Solo había un área en la que Christine parecía tener una habilidad natural. Adoraba a los niños, y le encantaba cuidar de ellos. Los padres confiaban en ella, y ella disfrutaba al estar con los niños, o al menos eso parecía. El 25 de febrero de 1980, Christine estaba cuidando de Cassidy Mae Johnson, una niña de 2 años. La pequeña había disfrutado de una perfecta salud hasta que ocurrió algo terrible.
Sin aviso alguno, según Christine, la pequeña perdió el conocimiento. La niña fue trasladada a la consulta de su pediatra. Al principio, el médico pensó que podría ser una encefalitis, una inflamación del cerebro causada por una infección. Sin embargo, sospechaba de un golpe que encontró en la cabeza. Christine le explicó que la niña, poco antes de perder el conocimiento, se había caído de la cuna. El doctor trasladó a la niña a otro centro. Durante 2 días, la pequeña luchó entre la vida y la muerte. Al tercer día, murió. La autopsia indicó que había sufrido un pequeño golpe en la cabeza, como había mencionado Christine anteriormente. Fue una de esas tragedias inexplicables. Nadie estaba más afectada y triste que Christine Falling. Sin embargo, uno de los médicos no estaba de acuerdo, y sospechaba que el bebé no había muerto de causas naturales. Sugirió que la policía debería hablar con Christine, pero los investigadores hicieron caso omiso. Poco después del incidente, Christine se trasladó a Lakeland, Florida, Estados Unidos. Un año más tarde, le pidieron a Christine que cuidara al niño de un familiar lejano, Jeffrey Davis, un pequeño de 4 años. Según Christine, el pequeño Jeffrey estaba durmiendo felizmente cuando se dio cuenta de que el niño había dejado de respirar. Una autopsia indicó que la causa de la muerte fue miocarditis. Aunque parezca increíble, 3 días más tarde Christine estaba cuidando de otro niño, el pequeño Joseph Spring, de 2 años. Sus padres estaban en el funeral de Jeffrey Davis. El niño no sobrevivió a su siesta. Una vez más, la causa de la muerte se atribuyó a miocarditis, una inflamación del tejido muscular del corazón. Un extraño fenómeno tuvo lugar entre los familiares y amigos de Christine. La propia Christine perpetuaba los rumores. Habían muerto 3 niños en menos de 1 año sin explicaciones concretas. Cada vez que eso ocurría, la niñera era Christine. Christine les comentaba a sus amigos que a lo mejor estaba poseída por alguna maldición. Pero todos intervenían para calmar a la torpe Christine, diciéndole que eran coincidencias desafortunadas. Christine decidió hacer algo diferente que no tuviera que ver con niños. Aceptó un puesto de ama de llaves en la casa de William Swingle, un anciano de 77 años. El primer día de trabajo Swingle murió. Nadie culpó a Christine. Después de todo, Swingle era un hombre mayor. En el verano de 1981, Christine volvió a su primera pasión, ser niñera. Acompañó a Geneva Daniels, y a su hija de 8 meses, Jennifer, al doctor. Tenían que vacunar a la bebé. Al volver a casa, la señora Daniels paró a comprar pañales en el supermercado, dejando a Christine y a la bebé en el auto. Cuando la señora Daniels volvió, Jennifer estaba muerta. Christine le explicó que todo había ocurrido en una décima de segundo. En un momento Jennifer estaba viva y pataleando, y 1 minuto después había parado de respirar. Llevaron a la niña rápidamente al hospital, pero todos los intentos por resucitarla fracasaron. La muerte se atribuyó al síndrome de muerte súbita infantil. A pesar del reguero de muertes que parecía seguirla, Christine consiguió un novio. Vivía en una casa rodante de Bloomstone, con el chico. El 2 de julio de 1982, Lisa Coleman dejó a su hijo Travis, de 10 meses de edad, en la casa de Christine, para que pasara la noche. Christine declaró que Travis Coleman estaba bien durante la noche, pero que cuando ella se despertó el bebé estaba muerto. Una autopsia reveló que la muerte se había producido por falta de oxígeno, pero se desconocía cómo y por qué se interrumpió la entrada del mismo. Sin embargo, se descubrió que el niño tenía heridas internas, indicando que había sido asfixiado. Christine tenía un promedio de una muerte cada 6 meses. Ahora las sospechas se centraban únicamente en la niñera. Se le internó en un hospital, donde fue examinada por un psiquiatra. Mientras permanecía internada, se le acusó formalmente de 3 casos de asesinato en primer grado.
para evitar la pena de muerte en el estado de Florida, Christine Fallin hizo un trato, y se le permitió declararse culpable del asesinato de Cassidy Johnson, Jennifer Daniels, y Travis Coleman. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 25 años. Dijo a los detectives que había aprendido cómo matar mirando programas de televisión. En una confesión grabada, describió los motivos de cada crimen. El 17 de septiembre de 1982, Christine Fallin se declaró culpable de asesinato, y recibió 2 cadenas perpetuas. Después de algunos años de prisión, admitió haber estrangulado también al anciano William Swingle, aunque no especificó su motivación para ello. Después de cumplir 25 años en prisión, Fallin fue elegible para libertad condicional. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada por la Junta de Revisión de Libertad Condicional en noviembre de 2017. Nadie que apoyaba a Fallin asistió a su audiencia de libertad condicional. Fallin está encarcelada en la institución correccional de Homestead, en Florida.